Bien, ahora voy a tratar un tema que es pertinente, importante. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos con nuestro hermano Blas, que es un extraordinario evangelista. Y claro, él nos anima a que nosotros tengamos la actitud de corazón de poder predicar a otros de Cristo. Pero hay algo importante, un requisito necesario que hay que hablar también. Y es necesario para que nuestra evangelización sea eficaz. Porque también hay que predicar con tu testimonio. ¿Cómo te comportas tú? ¿Cómo me comporto yo? Por eso aquí viene la pregunta. ¿Cómo nos comportamos realmente? Podemos presumir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y sin embargo, lamentablemente, en muchos casos, todo eso no es más que un barniz que cubre la personalidad, pero en el fondo no hay un comportamiento acorde a la fe que dice tener. El creyente tiene que ser consecuente y tiene que haber frutos espirituales que evidencien esa fe. Si ese no es el caso, no digo que sea un inconverso que aún no ha recibido a Cristo y que cree que es creyente, por supuesto que esos hay muchos, pero puede ser también un creyente que todavía no está madurando en la fe. Y lo que voy a mencionar ahora puede tocar un poco las fibras de las personas, de los aquí oyentes, pero es necesario. Yo tenía empezado a hablar de otro tema en esta última prédica, pero he considerado más pertinente tratar este tema. Y quiero empezar con unas frases del apóstol Pablo cuando se despide de los hermanos de la iglesia de Éfeso. Allí en las playas, donde estaban las barcas que se permitían transportar a la gente hacia otros lugares, pues Pablo da un discurso, ¿no? Y dice estas palabras. Pero ahora, yo no me estoy comparando con Pablo en esas circunstancias, por si acaso, no, cuidado. Simplemente lo que quiero es enseñar lo que dicen, lo que encierran esas palabras. Hay dos aspectos importantes que es necesario señalar. Por eso lo he puesto en dos colores distintos. Aunque todo el conjunto tiene coherencia, pero quiero enfocar esos dos aspectos. Fíjense lo que dice Pablo a los Efesios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y uno se preguntaría, caramba, ¿está libre de la sangre de los efesios? ¿Cómo es eso? ¿En qué se basa Pablo para decir estas palabras? En Ezequiel capítulo 33, cuando habla del deber del atalaya. ¿Saben lo que es un atalaya? Es un vigía. En la antigüedad, los pueblos tenían murallas y había un vigía que estaba siempre puesto en la parte más alta para poder mirar si venía un ejército enemigo a conquistar ese pueblo, esa ciudad, y por lo tanto pues pasarlos a espada y matar a la gente. ¿Y qué pasaba? Dice Dios a Ezequías, pues si el atalaya no anuncia y viene ese ejército enemigo y ataca y mata a la gente, pues el culpable es el atalaya. Pero si el atalaya les avisa y ellos no hacen caso, pues la sangre no será culpada al atalaya, sino a aquellos que no hicieron caso al atalaya. Del mismo modo dice el Señor, yo te he encomendado que tú prediques la palabra y tu deber como atalaya, espiritualmente hablando, es decirles el consejo de Dios, el mensaje de Dios para que ellos lo cumplan. Pero si ellos no hacen caso, no lo cumplen, la sangre o la culpa, la responsabilidad caerá sobre ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el deber de la atalaya de Pablo en este caso? Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Y eso qué significa? Que a veces uno puede predicar cosas bonitas, amables, cuando hablamos de Dios, de su misericordia, de cómo Dios nos ayuda, nos socorre en las dificultades, el consuelo de Dios. Y qué bonito es escuchar estas cosas.
Pero también va a haber momentos en que tienes que predicar con exhortación y tocar el dedo en la llaga de las cosas que estamos haciendo mal y no te va a gustar tanto. Incluso hasta puedes sentirte rebelde contra ese mensaje. O, como vamos a ver ahora, tener otra actitud, que vamos a decir qué actitudes son las necesarias. Bien, eso significa, todo el consejo de Dios es lo agradable de oír y lo que no es tan agradable de oír, pero sigue siendo el consejo de Dios. Bien, es la pregunta que había hecho al principio. ¿Puede mi fe ser un solo barniz que no se refleja en mi forma de pensar, de hablar y de comportarme? ¿O no? Yo me comporto como cristiano o me comporto como mundano. ¿Cuál sería la respuesta, no? Y claro, sí, como dice aquí, es un problema muy serio. ¿Qué actitudes debemos tener para no conformarnos y buscar ser creyentes coherentes con el consejo de Dios? Sería la pregunta, ¿no? Pues yo tengo que tener alguna actitud para saber asimilar ese dedo en la llaga que me señale aquellas cosas en las cuales yo estoy andando y comportándome mal. Eso es importante. ¿Qué actitudes se tienen que tener? Pues vamos a ver la primera de ellas, por lo menos dos. Humildad. El creyente tiene que ser humilde. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La arrogancia. El arrogante dice, bueno, yo soy la maravilla de las maravillas y esto no va conmigo y me voy a resistir ante una exhortación. Voy a poner mi corazón duro, endurecerlo, porque no quiero aceptar esa exhortación. Vemos lo que dice este pasaje de Lucas 18 del 9 al 14. Es muy elocuente este pasaje. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, justamente lo que estamos diciendo, orgullosos, arrogantes, como los fariseos. Los fariseos tenían por costumbre ser muy arrogantes. Dijo también esta parábola. Perdón, no lo he dicho completo. Pues repito, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, porque ellos se sentían en complejo de superioridad de que los demás son una piltrafa, pero ellos sí que son bastante consecuentes con su fe, entre comillas, según ellos, claro. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Saben que eran los publicanos, ¿no? Los cobradores de impuestos, y eran odiados terriblemente. Porque muchas veces los publicanos abusaban de su cargo funcional de cobrar impuestos para enriquecerse también, no solamente con lo que daban al Roma, sino también con lo que se quedaban en el bolsillo. Y eran repudiados y odiados por la gente. Y vemos pues a un santurrón, a un religioso estricto de la ley judía, un fariseo, y a uno pues que era mucho más, era prácticamente una persona pues totalmente defenestrada por su condición moral. Dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense lo que dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano que está aquí. Tampoco soy así. Ayuno 2 veces a la semana. Es muy religioso, no está mal, ¿eh? Doy diezmos de todo lo que gano. Tampoco está mal. Mas el publicano, estando lejos, fíjense la diferente actitud. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Qué diferencia, ¿no? Y dice el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense la gran diferencia. El arrogante que se exalta será humillado ante los ojos de Dios, y el humilde, aquel que reconoce su pecaminosidad y no simplemente la escurre en el olvido o lo tapa con un tamiz,
Ese que lo reconoce, ese será exaltado. Dice, sé propicio a mi pecador. ¿Somos nosotros pecadores? ¿O nosotros nos creemos como el fariseo que somos unas divinas ejemplos de la moral? Es verdad que unos tendremos más virtudes que otros, unos tendremos más carnalidad que otros, pero no hay nadie que se pueda decir, yo me libré, yo soy perfecto. No, no hay nadie. Y lo mejor es tener humildad. Es lo contrario a la soberbia. Ser humildes, reconocer que tienes pecados. Y algunas llagas pueden ser tocadas al día de hoy. Incluso me estoy preocupando también para mí mismo. Ojo, no crean que tú te libras porque tú eres el que predica y nos señalas a nosotros, pero no te señalas a ti mismo. También me tengo que señalar, esto es para todos. Y los pasajes que vamos a ver, escritos por Pablo, muchos de ellos, son cosas fuertes que dice, y si las dice es porque es pertinente decirlas, y por lo tanto también ahora es pertinente decirlas. Y la valentía es la segunda necesidad que tenemos que tener, ser valientes. ¿Qué es lo contrario a la valentía? Ser cobardes. La cobardía es, yo no quiero aceptar mi pecaminosidad. No soy suficientemente valiente para tener los arrestos, para decir, sí, efectivamente estoy fallando en esto, esto y esto. Sino que, no, yo me siento una maravilla. Ahora, ¿qué dice aquí en este pasaje? De primera de Juan. O sea, no salió, porque siempre cuando traigo aquí el PowerPoint, siempre algunas partes se quedan en negro. Bueno, esta vez pasó. Bien, ¿qué es lo que dice el pasaje? Dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense lo terrible, ¿eh? Aquel que se cree la perita en dulce espiritualmente hablando, pues está en grave problema. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo último que dice, refrendando lo primero, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él que mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Fíjense lo terrible, ¿eh? O sea que yo tengo que ser valiente para reconocer mi pecaminosidad. Yo no puedo ser cobarde, porque si hago esta actitud, fíjense lo que dice Juan. Juan te dice, bueno, pues estás diciendo que Dios es mentiroso. Y claro, y lo peor de todo, ¿no? Dice, y su palabra no está en ti. O sea que ya estás sellando tu condición de no creyente en realidad. Porque todo creyente tiene que reconocer su pecado. Si no, ¿cómo se puede arrepentir? Cuando le falla a Dios. ¿Y cuántas cosas podemos estarle fallando a Dios? Entonces aquí viene la pregunta, ¿quién eres tú realmente? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? Por ahí dicen que nosotros somos lo que somos cuando nadie nos ve. ¿Alguien ha escuchado eso? Cuando nadie te ve, a veces uno puede tener una ligereza y hacer y comportarse de una manera que no te comportarías aquí en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que no es del todo correcto, porque esto es más amplio. Tú también eres lo que eres a veces cuando estás con la gente del mundo. ¿Y no ha pasado muchas veces de que hay creyentes que se comportan como ellos? Ya que estoy con la gente del mundo, me voy a comportar como uno del mundo. No como un cristiano con la gente del mundo, sino como ellos. Voy a acoplarme por ese instinto gregario del ser humano a comportarme como ellos, a hacer lo que ellos hacen. Es importante, por cierto, por lo que acabo de señalar antes, que si algo te toca, seas humilde y valiente para reconocerlo. No te enrosques con la soberbia ni tampoco con la cobardía, sino sé humilde y valiente. Hay que eso reconocerlo porque nos puede tocar. Puede ser que no le toque a nadie aquí, pero puede ser que a alguien le toque en algún aspecto, en alguna parte. Vamos a estar explorando algunas zonas para poder ver si algo nos toca. Y yo pienso, y siempre cuando escucho un mensaje, por lo menos siempre trato de hacerlo, es a ver de lo que dice el mensaje, en qué momento me toca algo que me diga, aquí está fallando. Eso es bueno.
Si un mensaje no aparece nunca, eso puede suceder por varias razones, porque es un mensaje más de conocimiento sobre la palabra de Dios, etcétera, un estudio, por ejemplo, puede que no te toque, pero si un mensaje hay algo que te toca, a buena hora. No es para molestarse ni enroscarse, no, es para decir, qué bien, aquí me está tocando, aquí estoy mal. Incluso, fíjense, me ha pasado, esto es gracioso, a veces he tenido que escuchar un mensaje mío de tiempo atrás y hasta me ha tocado. Uy, estoy fallando en eso. Yo mismo me estaba predicando y estoy fallando en eso. O sea que hay que tener, eso nos puede suceder en cualquier momento, es importantísimo. Bien, ¿cómo nos comportamos? ¿Como cristianos o como mundanos? Ya sea que esté solo, ya sea que esté con gente del mundo, puede ser compañero de trabajo, de estudios, de lo que sea. O incluso con los mismos cristianos. También pasa eso. Y el comportamiento se relaja, incluso, y eso es terrible, incluso en la iglesia, hay iglesias que se han convertido en una falta de respeto, como dice Juan Ignacio, porque lo que hay que tener es solemnidad. Y la solemnidad desaparece y comienzan a haber comportamientos totalmente irrespetuosos al Señor. También sucede eso. Y no solamente somos lo que somos por lo que hagamos en la soledad, sino también con lo que hacemos con la gente del mundo, y también puede ser el caso que incluso seamos lo que somos con lo que hacemos incluso con los cristianos. Terrible, pero hasta ahí puede llegar lo que somos realmente. ¿Qué somos? ¿Cristianos o mundanos? ¿Qué diferencia va a haber la gente del mundo en nosotros? Tiene que haber una diferencia, ¿eh? Si no ve ninguna diferencia, entonces aquí hay problemas. ¿Y qué es lo que hace que se convenzan cuando tú le predicas el Evangelio a una persona? Va a ser también tu testimonio. Incluso aunque no te conozca y no haya visto de tu testimonio, esto es algo difícil de explicar, casi sobrenatural, pero llevamos una atmósfera moral que de alguna manera el espíritu humano va a captar de una manera que no sabemos cómo. Y vas a ver si tú, el que le estás hablando del Evangelio, eres una persona que refleja a Cristo en su vida, en su comportamiento o no. Se va a dar cuenta. Y eso es increíble, pero cierto. También cuando alguien está predicando como yo ahora, y mi vida es otra cosa, también se va a dar cuenta. Incluso aunque predique muy bonito, puedo predicar muy bonito, pero se van a dar cuenta. Y no, las palabras no van a caer bien. ¿Por qué? Porque si yo no la estoy practicando, entonces la gente se da cuenta. Bien, aquí la otra pregunta, ¿no? ¿Participo de sus habladurías? Comienzan a hablar por tontería y media o cosas malas, y yo también entro en el juego. De su licencia de comportamiento y dejo de lado los principios del consejo de Dios cuando estoy con ellos. ¿Qué es el consejo de Dios? El consejo de Dios es todo lo que Dios nos enseña, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo aprendemos el consejo de Dios? A ver, ¿cómo aprendemos el consejo de Dios? Leyendo su palabra. Si no nos habituamos a leer su palabra y a estudiarla, nunca tendremos el conocimiento de cuál es el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué debo de actuar? ¿Cómo debo de pensar? ¿Cómo debo de comportarme también? ¿Cómo debo de hablar? Bien, vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 13, del 13 al 14. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Desechemos, pues, está hablando a creyentes, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías, fíjense lo que está hablando aquí. Glotonerías, es decir, un ansia de comer cualquier cosa o de embadurnarse de comida o de cosas por el estilo, o de lujos, o de licencias y ambiciones, y no solamente de comida, esto va mucho más allá. Y también dice otra cosa, borracheras. Vamos a ver otro versículo también que habla sobre esto. Es que los creyentes no se emborrachan a veces, sobre todo en los países cuya cultura hacia el alcohol es distinta. Hay países donde la cultura, los creyentes, la mayoría de creyentes no van a tener una cultura alcohólica, es decir, porque ellos no van a beber alcohol porque lo consideran pecaminoso. Aquí nosotros no tenemos, yo también, aunque yo soy peruano,
yo no tampoco tengo esa cultura, pero hay que saber medirse con ello, porque si en otras partes tienen la cultura de evitar el alcohol porque saben que pueden llevarlos a emborracharse, a estar ebrios, también aquí puede suceder, y también podemos estar actuando por esa presión de grupo cuando estamos con no creyentes y el hermano Neto estar diciendo, bueno, pues yo también aquí voy a aprovechar, y no solamente la glotonería, sino también con el alcohol, hasta terminar ebrio. ¿Puede y debe un cristiano, no digo puede, perdón, debe, porque poder podemos hacer cualquier cosa, debe un creyente permitirse eso? Como dice aquí, no en borracheras. Pues no. Y es cierto que el alcohol, cuando se excede ciertos límites en el cerebro, causa ciertas perturbaciones, y entre ellas el mecanismo de censura es totalmente anulado. Pero también, como dijo una mujer, y recuerdo que me pareció muy interesante lo que dijo, que el alcohol también hace o logra una separación de el yo volutivo y el espíritu o la conciencia. Recordemos cuando hablamos de esos tres yoes, que también lo señala en Romanos, el yo carnal, el yo volutivo, el que consideramos nuestro yo, y el yo espiritual, que es el que rige el Espíritu Santo, pues ese desaparece. Hay una muralla, el alcohol, ¡plum!, cerró la puerta. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el que está abierto? La carne. Y de pronto, y eso lo podéis constatar perfectamente, ya lo habréis visto, y la persona, por muy seria y correcta que sea, si el alcohol está en su cerebro, va a empezar a hablar y decir tonterías. Y va a hacer unas cosas que en su cordura jamás las haría. ¿Por qué? Porque ese exceso, yo no estoy hablando de las cosas de una copa, eso lo tenemos por cultura, pero estoy hablando del exceso, de la borrachera, de decir, viste más allá, va a haber consecuencias y se va a volver una persona carnal que puede hacer incluso hasta asesinatos. Ha habido casos de gente ebria que o condujo mal o asesinó a alguien porque de pronto se molestó y plum, se acabó. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo de censura. Pues eso es negativo. Luego dice, no en lujurias y lascivias. ¿Pueden algunos creyentes entrar en pasiones desordenadas? Y no solamente en lo sexual, sino también en otro tipo de cosas. Pues sí, pues sí. Y lascivias y hablar de una manera lasciva o tener comportamientos lascivos. ¿Hay personas que por lo menos pretenden ser creyentes que lo hacen? Sí, señores. Yo tenía un jefe que a él le gustaba mucho hablar de Dios, pero cuando hablaba por la boca decía todas las cosas que se le ocurrían de carácter sexual, y era una persona ya de 50 y tantos años, tampoco no era un chavalín, no era una persona de 30, 40, no. Y hablaba, y recuerdo que había una chica en la oficina y decía cosas, y luego hablaba de Dios, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una disonancia, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de Dios y luego estás diciendo esas cosas, ¿no? Si hay esa forma de hablar lasciva, pues evidentemente no va a haber un testimonio para que tú puedas predicar el Evangelio efectivamente. O sea, ¿estas cosas pasan entre creyentes? Sí, señores, sí pasan. ¿Y eso debe suceder? No, no debe suceder. Y si por ahí hubiese alguien que ha caído en eso, pues sí, tienes que saber de que eso no debes hacer. Dice, no en contiendas y envidia. Vamos a ver las contiendas. El espíritu contencioso, el espíritu crítico, criticando. Ten cuidado mucho con eso. Si criticas a mucha gente, que el hermanito tal, que el pastor tal, que esto, que el otro, y estás continuamente en críticas porque todo te sabe mal, también estás en un problema espiritual. Ten cuidado. Y el espíritu contencioso es aquel que no solamente está molesto por o hipersensible por los fallos de otras personas, de otros creyentes, sino que también está provocando, y eso también puede suceder, provocando pleitos dentro de la iglesia. Incluso pleitos que pueden desencadenar en verdaderas divisiones de la iglesia. ¿Cuántas iglesias han dividido por personas contenciosas? Que han pasado más allá de la fase de la crítica solamente, sino han llegado a las acciones de perturbar o defenestrar a un determinado hermano o al pastor mismo, etcétera, etcétera, y han causado divisiones. ¿Ha pasado o no ha pasado? ¿Lo habéis visto alguna vez? Quizás muchos sí lo hayan visto. Y las envidias.
Esto también es muy común, y incluso de todos los hermanitos, de todos los niveles, y hasta los pastores, les he visto ese tipo de cosas. La envidia es cuando, por poner un ejemplo, ¿no? Te consigues un mejor coche, tenías un coche, que eso me ha pasado a mí, un coche viejo, un buen coche, y dice, no. Recuerdo a la esposa de un pastor incluso, fíjese, no puede ser. ¿Cómo te puedes comprar? Es que no está tu espíritu ecológico, ¿no? Mejor coger en bicicleta. Estoy fabulando, no es que me haya dicho eso, ¿no? Pero sí, no voy a contar la historia, pero sí he visto de malestares entre creyentes porque tú has progresado en algo, o te quieres comprar un piso y viene otro, incluso familiares o de la iglesia o qué sé yo, o amistades, y dicen, no, ¿cómo? Yo puedo tener piso, pero tú no. Yo puedo tener casa, pero tú no. Yo puedo tener coche, pero tú no. Yo puedo viajar a este lugar, pero tú no. ¿Te das cuenta? Yo puedo tener este título, pero tú no. Yo puedo tener cualquier cosa, pero tú no. Porque eso es para mí, no para... Esa es la envidia. ¿Debe un creyente, un cristiano nacido de nuevo, estarse regodeándose con este sentimiento de envidia? Y no me van a decir que no lo han visto muy a menudo, porque de esto sí hay muy a menudo. Pues si caemos en esto, y si alguien siente que ha caído en eso, examina tu corazón y sé humilde, sé valiente y reconócelo. Eso nos puede pasar a todos. Sí, yo siempre he dicho, y una cosa que es dolorosa, yo sé que a uno les duele lo que voy a decir, ¿no? Pero la prueba de que tú amas a un hermano está en cómo reaccionas cuando algo le va bien. Si verdaderamente lo amas, aunque él tenga bendiciones que tú no tienes, escucha bien, cuando él tenga todas las bendiciones que tú no tienes, que Dios no te ha dado a ti, pero te alegra que Dios le haya dado esas bendiciones a él o a ella, es porque le amas. Si eso no sucede, es porque no le amas. Así de simple. Así te das cuenta si le amas o no le amas. Y si te das cuenta que te comienza a revolver el estómago, ponte a reflexionar sobre tu amor por esa persona. Arrepiéntete, porque no estás amando a esa persona. Luego dice, si no, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuáles son esos deseos de la carne? Pues lo que acabamos de ver antes. Las actitudes conforme a la carne son esas y muchas más, claro. Pero dice vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa vestirte de Cristo? Es comportarte como Cristo. Que esa vestidura, ese comportamiento, la moral de Jesús se penetre en tu corazón, de tal manera de que tú puedas tener un comportamiento, no digamos exactamente igual que el Señor Jesucristo, evidentemente casi nadie lo podrá conseguir, pero que se acerque a Jesús. Eso es lo que es importante que tú practiques. No te conformes a decir, bueno, tengo mis defectos carnales, hago estas y estas cosas, y bueno, pues así soy, y punto. No debes conformarte jamás con ese tipo de livianeces, jamás, sino más bien vestirte de Jesús y que tu comportamiento esté acorde al consejo de Dios y no conforme a la carne y a los deseos de la carne. Ahora, aquí viene esa pregunta, ¿debo permitir que la influencia de otros me dirija a hacer lo que ellos hacen? Y ese es el instinto gregario de todo ser humano, ¿los demás hacen eso? Yo también lo hago. La respuesta de un creyente es no. Absolutamente no. No debes dejarte influir. Es difícil, no digo que sea fácil, es difícil, pero no debes dejarte de influir. Debes de ser fuerte y buscar hacer lo que Dios quiere que hagas, lo que está en su consejo. Dice, fíjense lo que le dijo Jeremías Dios. Fíjense lo que dice, está en amarillo, pero lo voy a leer. Dice 15:19. Por tanto, así dijo Dios, dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y fíjense al final lo que dice, y esto es muy interesante. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es, que ellos, los del mundo, incluso los creyentes carnales, se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos ni te comportes como ellos y dejes de ser
seguir el consejo de Dios para convertirte en uno más de ese grupo de creyentes o incluso de incrédulos que tienen comportamientos verdaderamente lamentables. Fíjense lo que dice Dios a Jeremías, también te lo está diciendo a ti, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Que esto va a tener un costo, claro. ¿No te ha pasado alguna vez que tú has guardado los lineamientos de lo que Dios te dice, que debes abstenerte de ciertas cosas, pero otros no quieren abstenerse y al final se burlan de ti? Pues sí. Dice, si el precio de que no compartas sus desvaríos hace que seas vituperado, se irriten contigo e incluso te retiren su amistad, es mucho mejor que permitirte convertirte a ellos. Por supuesto que sí. El creyente debe ser firme y no claudicar sus principios para agradar a los del mundo. Y no deben importar sus burlas y su desprecio. Al contrario, si se burlan, si ven que tú eres diferente, se burlan de ti y te desprecian, a buena hora. A buena hora significa que tú estás andando conforme a lo que el Señor quiere. A buena hora. Es un piropo. Cuando te critiquen o se burlen de ti o te menosprecien. Pero qué buen piropo está, ¿no? Esa es la verdad. Pero me importa realmente la amistad de gente que no está conforme al consejo de Dios. O es que yo tengo que conservar esa amistad a toda costa, como Josafat con Acab. Josafat era un buen rey de Judá y Acab era un perverso rey de Israel. Y Dios le dijo que esa amistad no está bien. Y al final trajo hasta la tercera generación desastre para Judá. Por esa amistad. No debemos hacer amigos de personas que sabemos que son del mundo. Podemos tener una relación para poder comunicarles el Evangelio, sí, pero para compartir continuamente con ellos, no. Ahí tiene la historia de Josafat y Acab. Josafat pecó en eso, era un buen rey, era un buen hombre, pero hizo destrozos en el pueblo de Judá por causa de ese error. Fíjense lo que dice aquí, 1 de Pedro 4, del 3 al 4. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Eso fue del pasado. Cuando tú eras inconverso, sí, en ese entonces. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esas son cosas del pasado. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. ¿Y qué hacen? Os ultrajan. Aquí lo está diciendo claramente, ¿no? Pero a buena hora que sea así, porque somos efectivamente distintos y somos de acuerdo al consejo de Dios. Eso es lo que importa. Fíjense lo que dice acá, Efesios 5, del 15 al 20. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso es importantísimo. Porque si yo no conozco bien mis palabras, la palabra de Dios, la Biblia, pues evidentemente voy a tener cojera y voy a caer fácilmente. Luego, fíjense lo que dice aquí, ¿no? Vamos a hablar del alcohol, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, y sabemos qué tipo de disolución hay, ¿no? El embriagarse con este licor. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Eso es lo que importa, porque son antagónicos totalmente. El ebrio va a estar totalmente desconectado del Espíritu, absolutamente. Pero sin esa barrera, sin esa afrenta al contacto con el Espíritu Santo, a la conciencia que está dominada por el Espíritu Santo cuando una persona es creyente, pues podemos estar conectados al consejo de Dios. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué distinto, ¿no? Totalmente diferente. A la otra forma de comportarse, esto es totalmente diferente. Ahora, ya la última parte. ¿Qué es lo que aconsejas a un incrédulo?
Ahí está, este es otro punto. Habría muchos más puntos, pero solamente he puesto 2 nada más. Este es el otro y con esto terminamos. ¿Qué le aconsejas tú a un incrédulo? ¿O a un creyente? ¿Es algo que está basado en el consejo de Dios? ¿O le aconsejas según la carne? Y también esta es otra cosa penosa que también a veces se ve con frecuencia entre creyentes. Que tú escuchas de ellos a veces consejos que no son de Dios, sino son del mundo, son de la carne. Y eso también es terrible. Tiene que ser consejo según el consejo de Dios basado en las Escrituras, basado en la Biblia. Eso es lo que hay que hacer. El creyente, si es creyente genuino, tiene que acostumbrarse a aconsejar según el consejo de Dios y no dejarse llevar por las presiones del mundo o por tu propia carne para hacer un consejo que es según la carne y no según Dios. Cuando en el capítulo 8 de Romanos Pablo hablaba de conforme a la carne y conforme al Espíritu, significa que conforme a la carne es que tú te guías por lo que la carne te dice. La carne te va dando sugerencias por malos sentimientos y una serie de cosas, y si tú le haces caso a la carne, y créanme que eso nos pasa a todos y a mí también, tenemos que decir, no, eso dice la carne, voy a obedecer lo que dice el Espíritu. Entonces ahí es cuando estás andando en el Espíritu, cuando dices, no, el Espíritu me está diciendo que eso no está mal, porque mi conocimiento del consejo de Dios me está diciendo, no, esa actitud no es correcta, no debes pensar eso, no debes decir eso, no debes hacer eso, porque no es conforme al Espíritu Santo. Por lo tanto, yo debo dejarme guiar por el Espíritu Santo y no por la carne. Y cuando doy un consejo, tiene que ser según el consejo de Dios. Vean, esto es lo que dice este pasaje muy interesante. Lo tocó Manolo el viernes antepasado, ¿no? Y bueno, también José Luis habló también de que en ese pasaje de Hebreos, ¿no?, que dice que no, debiendo ser ya maestros, todavía sois carnales y necesitáis leche espiritual. O sea que no podéis ni dar un consejo espiritual porque todavía sois carnales. Debiendo ser ya maestros, el creyente ya debe ser ya maestro. Y vamos a ver este pasaje que mencionó Manolo, pero vamos a tratar de entenderlo perfectamente qué quiere decir. Veamos lo que dice Mateo 16, 21 al 23. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca, porque hombre, si te vas a Judá, corres el peligro de que te maten, y yo no quiero que te maten. ¿Qué le dice Jesús? Gracias, Pedrito, te pasaste, eres un hermanón, muy bien. No le dijo eso. ¿Qué le dijo Jesús? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó aquí entonces? Podemos decir, bueno, Pedro tenía una buena intención con Jesús. Ahora bien, ¿esa intención era según el consejo de Dios o según la carne? A ver, según la carne. ¿Por qué? Porque ahí lo dice Jesús mismo, al final. Porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres y las del mundo. Ese fue el error de Pedro. Y parece, incluso aunque pareciera bien intencionado, Pedro estaba hablando conforme a la carne. Jesús venía por una misión, y esa misión era el Calvario, ir a la cruz para morir por nosotros. Y eso tenía que cumplirse. Y eso era estar interesado en los asuntos de Dios y no en los de los hombres. Los de los hombres buscan su propia conveniencia, mientras que el siervo de Dios busca servir a Dios, incluso aunque le cueste la vida, o la cárcel, o la tribulación, o las pérdidas, y claro, por último, la propia vida. Pues ese es la actitud correcta. Bien, vamos a ir terminando. Dice: un creyente genuino no debe aconsejar como alguien del mundo. Si no está dispuesto o sabe que lo que pretende aconsejar no es conforme al consejo de Dios, es mejor quedarte callado.
mejor cállate. Si sabes que vas a decir una tontera, una cosa conforme al mundo, mejor calladito. Pero si sabes que es conforme al consejo de Dios y te basas en la Escritura, en la Biblia, entonces aconseja. Y el aconsejado debe de ser humilde para recibir el consejo. Y si te puedes ofuscar y decir, me perdí un poco, o resistirte a ese consejo, pero con el tiempo, en las horas siguientes, quizás puedes decir, efectivamente tiene razón esta persona que me ha dicho eso, y reconocerlo. A veces nos podemos resistir, pero tiene que haber valentía y tiene que haber humildad y decir sí. Si ese consejo es, por supuesto, consejo fundado en la palabra de Dios. Si el consejo es un consejo mundano, pues no, pasa totalmente, olímpicamente ese consejo. Bien, ¿qué es el último cuadro? Ahora, ¿temes contrariar a la persona con un consejo que está basado en la palabra de Dios? Porque puede pasar eso, ¿no? Uy, no, mejor no le digo nada, no se moleste, se va a molestar, mejor me quedo calladito. Y no le digo nada. ¿Eso correcto? Fíjense lo que dice Proverbios 27, 5 al 6. Dice, mejor es represión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. O sea que si hay verdaderamente amor por la persona, vas a aconsejarle sin temor a que esa persona se ofusque, se rebele. Vas a hacerlo porque eso es más importante, más valioso. Fíjense lo que digo al final. Un mal consejo que no es conforme a la palabra de Dios jamás será una muestra de aprecio a la persona, evidentemente. Eso ya lo hemos dicho. Por el contrario, será una manifestación de desprecio o de que deseas que se comporte tan carnalmente como tú te comportas. Pero, vemos lo siguiente, mejor es contrariarle con un consejo de Dios que con un consejo de los hombres. No importa si se ofusca, no importa si se molesta, pero es mejor hacerlo de todas maneras, aunque se moleste, porque le hace para su bien. Si se has buscado, quizás en un momento determinado tendrá una claridad de mente y dirá, sí, efectivamente era correcto, porque eso muchas veces pasa. A veces a la primera reconocemos nuestro pecado, reconocemos nuestros errores, nuestras actitudes equivocadas, y a veces puede tardar un tiempo, unas horas, quizás unos días, espero que no sea mucho más que eso, pero puede tardar. Pero al final la persona se da cuenta de su error y enmienda, hace los cambios para cambiar ese error, ese pecado o esa actitud equivocada. Bien, eso es lo que hemos visto. Es importantísimo pues que tengamos el consejo de Dios, conozcámoslo, practiquémoslo en nuestra vida y cuando aconsejemos sea conforme a ese consejo de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias porque en tu palabra tú nos has dado un consejo precioso. Y Señor, queremos pues ser vestidos de Jesucristo. Queremos que el comportamiento de Jesús esté en nosotros. Te pedimos que en aquellas cosas que podamos haberte fallado, en aquellos pecados o actitudes en las cuales estemos todavía involucrados, tú puedas darnos la valentía y la humildad para reconocerlo y para tomar las acciones para cambiar esas actitudes y no estar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque no debemos obedecer a nuestras tendencias carnales, sino más bien al Espíritu Santo, que nos guía a hacer lo correcto, lo que es conforme a tu consejo. Por eso te pedimos, Señor, que tu poder esté sobre nosotros y que tú puedas, en aquello que nos hayas tocado, darnos pues la capacidad de enmendar, de arrepentirnos y de cambiar. Te pedimos que tú sigas labrando nuestras vidas conforme a tu palabra y que puedas pues hacer de nosotros un carácter conforme a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.